Margaret May Macaulay, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para El Salvador. Licenciada María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Doctor José Enrique Argumedo, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Juca. Alberto Brunori, representante para Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Don Ramiro Orías, oficial senior del programa de la Fundación para el Debido Proceso. Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, señores representantes de organismos internacionales, señores representantes de gremiales empresariales, señores representantes de la academia, señores representantes de gremios de abogados, señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al foro denominado Estándares Interamericanos sobre Selección de Jueces de Altas Cortes, aportes para la designación de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Para dar inicio con nuestra agenda, tengo el honor de cederle la palabra a la licenciada Claudia Mañaraujo, vicepresidenta de USANA. Muy buenas tardes. Quiero brindar la más cordial bienvenida a la señora Margaret May Macaulay, el señor Ramiro Orías de la Fundación del Debido Proceso, al representante de la UCA, Carla Peña Martel, y a nuestros panelistas, la señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, licenciada María Antonieta Josa, y al doctor José Enrique Argumedo, profesor MIUS, así como la distinguida audiencia, y también agradecer al magistrado de la Corte Suprema que nos acompaña. Para nuestro país es un gran honor contar con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para El Salvador. Y para todos nosotros es un privilegio escuchar una ponencia que tiene que ver con un tema tan relevante como son los estándares interamericanos en materia de elección de altas cortes. Este tema merece toda nuestra atención, ya que se aproxima la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Y sobre todo, esta elección que va a tener un gran impacto en la sala de lo constitucional, que es determinante para nuestra vida democrática. Precisamente, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una magnífica edificación de una Corte Suprema de Justicia, la norteamericana. Y pude ver esa edificación que se le encargó al arquitecto Cass Gilbert, que en el costado oeste decía: justicia, la guardiana de la libertad. Me pareció sumamente importante, porque en El Salvador, si bien no tenemos un edificio con esa magnificencia, de lo que estamos hablando es de la calidad humana de aquellas personas que le van a integrar el próximo año. Estamos convencidos que no existe una democracia real sin frenos y contrapesos. Dentro de los tribunales de justicia tienen un rol esencial, y en el 2018 debe renovarse 1/3 de la cúpula del órgano judicial, con la particularidad que 4 de los 5 magistrados formarán parte de la Sala de lo Constitucional. Esto es vital para nuestra joven democracia. Sin duda, la calidad de las instituciones está influenciada por la calidad de esos seres humanos que la van a dirigir. La eficacia, su probidad, es decir, la existencia de jueces independientes, dignos, íntegros y competentes como hemos tenido, que resuelvan los casos sometidos a su consideración basados únicamente en la Constitución
y libres de todo tipo de interferencia indebida. En ese orden de ideas, la ponencia de la comisionada McCollum sobre los estándares interamericanos para la selección de las altas cortes no podría ser más oportuna. Bienvenida y enhorabuena para nosotros. Desde la sociedad civil, esperamos que los elementos aquí expresados sirvan de guía y sean tomados en cuenta por los responsables de todo el proceso. Y debemos señalar que hay varios responsables, así que hagámoslo de forma conjunta y en un ánimo propositivo, pues se encuentran vinculados los abogados de la República que acuden a las elecciones a votar, las asociaciones de abogados que postulan candidatos, la Federación de las Asociaciones de Abogados de El Salvador, OFEDAES, que administra otra etapa del proceso, es decir, 15 de los 30 candidatos, y los otros 15, el CNJ, aquí representado por la presidenta, y finalmente a los diputados de la Asamblea Legislativa. Y aquí hay un elemento muy importante de nuestro sistema, y es que la parte política debe dejarse reservada únicamente para la Asamblea Legislativa. Y todo lo anterior deberá de tener absolutamente criterios técnicos, con mucha transparencia durante todo el proceso. De ahí también la relevancia que los señores diputados que serán electos para la legislatura 2018-2012 tendrán una gran responsabilidad sobre sus hombros. Muchas gracias a los panelistas por su participación, al distinguido público por su asistencia. Bienvenida a este foro, vicepresidenta. Y por último, quiero agradecer a la Fundación para el Debido Proceso por invitarnos tanto a la UCA como a nosotros a ser coorganizadores de este magnífico evento. Muchísimas gracias y ojalá aprovechemos todos estos conocimientos. Gracias, licenciada Umañarabo. A continuación, damos paso a nuestro segundo punto de agenda, para lo cual tengo el honor de invitar al señor Ramiro Orillas, oficial senior del programa de la Fundación para el Debido Proceso. Muy buenas noches a todos. Agradecemos enormemente su presencia. Este salón colmado de tantas y diversas personalidades nos muestra que la agenda de construcción de un sistema judicial independiente, imparcial y transparente es una agenda que convoca a todos. La invitación a este foro por parte de organizaciones como la Oficina para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Universidad Centroamericana, UCA, José Simeón Cañas, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, USADES, nos muestra la transversalidad de esta agenda que hoy nos reúne a todos. La agenda de la independencia judicial es una agenda amplia, plural, donde hay un interés compartido de los diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Indudablemente, solamente con una justicia independiente, donde sus máximas autoridades sean seleccionadas en procesos abiertos, públicos, transparentes, basados en mérito, aseguran una adecuada tutela de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción y la seguridad política que todos los ciudadanos requieren de sus estados. En ese sentido, vamos a entrar de lleno al contenido de nuestro foro, que va a tener diversos momentos. Vamos a empezar con una presentación de unas palabras que nos envía Alberto Brunori, que lamentablemente no ha podido hoy estar aquí, pero tenemos un mensaje de vía remota
vamos a ver un video que se les va a presentar. Posteriormente vamos a tener la conferencia magistral de la primera vicepresidenta y relatora para El Salvador de la Comisión Interamericana para Derechos Humanos, Mike McCarthy. Y luego vamos a echar un panel con nuestros panelistas invitados, que son la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, María Antonieta Cosa de Parada, y el doctor José Enrique Albunedo, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, y luego tendremos un debate abierto con preguntas del público. En ese sentido, los invito a ver y compartir las palabras de don Alberto Brunor. Buenas tardes. Desde Panamá saludo muy cordialmente a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, la licenciada María Antonieta Cosa de Parada, al doctor José Enrique Albunedo, a los coordinadores de este evento y muy especialmente a la colega y amiga Margaret May Macaulay, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para El Salvador. Lamento no poder estar hoy ahí con ustedes. Como saben, justo la semana pasada estuvo en el país nuestro jefe, el alto comisionado para los derechos humanos, y me resultaba imposible volver a tan corta distancia. Pero quería estar en este foro por dos razones. La primera es porque el tema de la independencia judicial es crucial hoy para El Salvador, así como para todos los países de la región que enfrentan varios importantes retos. Y la oficina del alto comisionado le ha dado una especial atención. El segundo motivo es porque tenemos con la Comisión Interamericana un acuerdo de cooperación firmado por el alto comisionado en Washington en 2014, por el cual cada vez tenemos intercambio de información, casos, aportes conjuntos desde los respectivos estándares internacionales, y a pesar de no poder acompañar personalmente la visita del país en esta oportunidad, quiero hacer patente la cada vez más cercana coordinación entre las respectivas instancias. Vengo ahora brevemente al tema de la independencia judicial y a los procesos de selección de las altas cortes, que es el tema que nos atañe. Como habrán podido escuchar, en los días pasados el alto comisionado se ha reunido con todas las más altas autoridades del sistema de justicia de El Salvador, resaltando la importancia de que los ciudadanos puedan tener acceso a la justicia, una justicia que debería ser pronta y cumplida. Sin embargo, hay retos existentes y serias amenazas en el horizonte. Es que no son un secreto ni los altos índices de una impunidad tan estructural de la región, ni la amenaza que representan para toda América Latina la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado y de la estructuras paralelas que facilitan la corrupción, y los sistemas judiciales de la región, hay que reconocerlo, no son exentos. Ante la creciente demanda de la ciudadanía por una justicia pronta y cumplida, los procesos ligados a la carrera judicial y a los nombramientos de las más altas cortes del Estado se vuelven entonces de crucial importancia. A este respecto, en su mensaje final de la visita al país, el alto comisionado expresó su más alto término deseo de que el próximo proceso de nombramiento de magistrados y magistradas en junio de 2018 en El Salvador sea transparente, público y lo más participativo posible. Desde el enfoque de derechos humanos, esto no solo es deseable, sino es indispensable. Cabe recordar que las magistradas y los magistrados de las altas cortes de justicia desempeñan un rol fundamental para el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos. Es decir,
separación de los poderes son uno de los tres pilares del Estado democrático de derecho y contribuyen a mantener un sistema de controles mutuos y balances encaminado a la prevención de violaciones de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos, órgano competente para vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al interpretar el alcance del artículo 14 del Pacto, ha señalado que el requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal, en el sentido del párrafo 1 del artículo 14, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. El requisito de independencia se refiere en particular al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, garantías en relación con una seguridad en el cargo y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. En cuanto a la independencia de los poderes, tanto el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrapoliciales, sumarias y arbitrales, como el anterior relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, concluyeron que la separación de los poderes y el respeto por el poder ejecutivo de esa separación es una condición sine qua non para que pueda funcionar efectivamente un poder judicial independiente e imparcial. Solo una judicatura independiente puede impartir justicia imparcialmente basándose en la ley y de ese modo también proteger y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona. Asimismo, es imprescindible que la sociedad tenga plena confianza en la capacidad y idoneidad de las y los jueces. Si se mira esta confianza, ni el Poder Judicial como institución, ni las y los jueces a título individual podrán de manera legítima impartir justicia. Solo una judicatura independiente puede impartir justicia imparcialmente basándose en la ley y de ese modo también proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. Asimismo, es imprescindible que la sociedad tenga plena confianza en la capacidad e idoneidad de los jueces. Si se mira esta confianza, ni el Poder Judicial como institución, ni las y los jueces a título individual podrán de manera legítima impartir justicia. Si las y los jueces y fiscales no cumplen plenamente sus papeles para el mantenimiento de la justicia en la sociedad, existe un serio riesgo de que una cultura de impunidad se arraigue, distanciando aún más la población en general de las autoridades. Es así que la entonces relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados ha mencionado que uno de los principales retos es el elevado grado de politización de los sistemas de selección, nombramiento o elección de jueces y magistrados. La politización empieza en muchos casos, dice la relatora, con el procedimiento de nombramiento de magistrados de la más alta Corte de Justicia de cada país. Esto es algo a lo cual se debe estar muy atento y por esto debe haber criterios claros para la selección de magistradas y magistrados. En ese sentido, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados, Leandro Despuy, dijo que la selección y nombramiento de los magistrados deberá hacerse bajo un procedimiento transparente que garantice su independencia e imparcialidad, basado en criterios objetivos, determinados claramente, basado en la idoneidad, probidad y antecedentes académicos y profesionales de las y los candidatos, y que además aseguren una apropiada participación de la ciudadanía. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos se ha referido en varias ocasiones a los criterios de nombramiento de jueces y magistrados y ha establecido que el criterio principal debe ser la capacidad e idoneidad de los candidatos, basado en procedimiento claro y transparente. Quiero concluir diciendo que el Estado de El Salvador tiene, como varios países de la región, un desafío en el marco de las obligaciones internacionales que ha adquirido. Sin embargo, esta discusión se da a tiempo y demuestra una vez más la solidez con la que la ciudadanía se dispone a abordar estos temas que son evidentemente de interés general. Les deseo un buen trabajo en esta sesión. Muchas gracias.
vez escuchamos como los principales estándares en relación a la selección de jueces que diversas instancias del sistema de Naciones Unidas han venido desarrollando, vamos a pasar a la conferencia magistral de esta noche sobre estándares interamericanos para la selección de jueces de altas cortes. Invito a la señora Mayra Tomei Macaulay, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora para El Salvador, que pase adelante, por favor. Buenas tardes, honorable mujeres y honorable caballeros. Before I start, can I take this opportunity of thanking the esteemed state of El Salvador for inviting me to visit El Salvador and to speak with members of government departments and civil society. And it has been a very fruitful visit so far, and I expect that tomorrow will follow the same course. I am indeed very grateful for the visit. I wish and we hope in the Commission that the state of El Salvador will go the next stage on in this exercise and invite us for a food in local economy visit of the entire Commission. Thank you all for being here. It is my pleasure to present to you on behalf of the Inter-American Commission of Human Rights. Yes. Okay. And I do so as the country rapporteur and the first vice president of the Commission. I am presenting the standards which are included in the report of guarantees for the independence of justice operators towards strengthening access to justice and the rule of law in the Americas. This was produced in 2013 and it appears on our website, so all of you can get copies and read the whole report. In the Commission's view, a proper selection and appointment process for judges of the high courts is a condition without which we cannot guarantee the independence of justice operators. The Commission believes that if certain basic parameters are not observed, the selection and appointment process might enable the authorities participating in the process to exercise an overly broad margin of discretion, which would result that the person selected might not be suitable. The Commission shares the view expressed by the United Nations Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, that one of the main problems in some countries is that the system for selecting and appointing or electing justice operators are highly politicized. It often begins with the process by which the highest ranking members of the justice system are selected, but then spreads to the appointments in other sectors until the entire judicial operator is affected. I will now address some criteria and principles that must be observed in the selection and appointment processes. These should be reflected in the requirements and applied in the practice in the procedure and assessment of the qualifications for the selection and appointment of judges, with a view to ensuring that those selected and appointed will act independently.
I deal first with the general conditions of equality and non-discrimination. Article 21, sub-article 1 of the American Convention provides that every citizen has the right to have access, and I quote, under general conditions of equality, close quotations, to the public service of his or her country. As the court is held in the case of Apis Barbera et al., this is the first court of administrative disputes versus Venezuela, the obligation to respect and ensure this right means that, and I quote again, the criteria and processes for appointment, promotion, suspension, and dismissal must be objective and reasonable, close quotation, and that, and again, open quotations, persons do not suffer discrimination in the exercise, close quotation, of this right. The Commission observes that in some states, the laws regulating access to certain careers may require specific qualifications that are stated in such broad or ambiguous terms as to be construed as conditions affecting equality of opportunities. The Commission urges states to take steps to introduce objective criteria in the selection and appointment procedures, and thereby avoid discriminatory practices. In the processes by which judges are selected and appointed, one of the major problems in the region is that various sectors of society are not represented in the institutional justice system. For example, the Inter-American Commission notes with concern that women are not equally represented in the institutions of justice. We receive information to the effect that women are a minority in the various institutions within the justice system, and this is proved to be so. The Inter-American Commission must again underscore how important it is that persons of African descent have access to positions as judges, prosecutors, or public defenders. In its report on the situation of people of African descent in the Americas, one of the concerns the Commission identified was the underrepresentation of people of African descent in the institutions of justice, especially in higher posts. Selection based on merit and qualifications. The goal of any process is to select the justice operators must be to select candidates based on personal merit and professional qualifications, taking into account the singular and specific nature of the duties to be performed in such a way as to ensure equal opportunity and with no unreasonable advantage or privileges. Where merit is concerned, the person selected should be individuals of integrity and ability with appropriate qualifications in the law. As for professional qualifications, the Commission has emphasized that every selection and appointment must be done according to the objective and transparent criteria based on proper professional qualifications. Competitive and merit-based competitions can be a suitable means to avoid justice operators on the basis of merit and professional qualifications. Such competitions can consider aspects such as professional instruction and years of experience required for the post, the results of examination when the anonymity of the examination is maintained, thereby ensuring that justice operators are not selected on the basis of discretionary appointments, and that persons who are interested in applying and who meet the requirements are able to do so. To be certain that selection and appointment processes will properly assess both personal merit and professional qualifications on the general conditions of equality and of
objective criteria should be established for an accurate determination. These criteria should also be embodied in state regulations so as to ensure that they are observed and are mandatory. I next deal with public announcement and transparency. To ensure equal access to the post of justice operators, the Commission believes it is imperative that an open and equal opportunity be given through widely publicized announcements that are clear and transparent as regards the eligibility requirements for the posts in question. In addition to publishing requirements and procedures, another transparency-related factor is that the selection procedures are to be open to public scrutiny, which will significantly reduce the degree of discretion exercised by the authorities in charge of the selection and appointment process, and the possibility of interference from other bodies. In this way, the candidate's merits and professional qualifications can be readily identified. These practices are essential when appointing the highest ranking justice operators, when procedure and selection is in the hands of the executive or legislative branch. It is important to strengthen the independence of justice operators who will serve in the highest positions within the judiciary. Public hearings or interviews should be held with adequate advance preparations, where the public, non-governmental organizations, and other interested parties will have an opportunity to see what the selection criteria are, to challenge the candidates and express their concern or support. Good examples identified by this commission. The good examples the Commission has been aware are, for instance, holding public hearings as part of the process of selecting candidates for the justices on high courts. And the list of candidates for the judiciary must be published in newspapers with nationwide circulations, and the reports of the effect of the specific regulations require that social sectors participate in the selection of a public defender. The duration of the appointment I now deal with. The duration of an appointment of a justice operator is a corollary of his or her independence. An established and sufficiently lengthy term gives the justice operator the sense of job security needed to perform his or her functions with a sense of independence and autonomy, without succumbing to the pressure or having to fear that the appointment still has to be confirmed or ratified. The Inter-American Commission believes that a short term for judges weakens the judiciary and affects their independence and professional development. 10-year appointments, especially for judges and justices on the High Court, do much to strengthen their job stability and, as a result, their independence, so they do not have to concern themselves with any re-election. The Commission believes that a good practice in the case of justice operators is a one-term appointment for a fixed period of time, thereby ensuring tenure in the position for a stipulated time period. However, the Commission has observed a variety of factors in the region that would make this type of appointment difficult. Some of the most common problems in the region, which I will examine in greater length below, are the following. 1. Re-election of justice operators. B. Interim or provisional appointments and unregulated appointments and removal. And C. Probationary periods. I deal with a re-election and ratification. One factor contributing to judges' lack of job security is the possibility that in order to remain in their posts,
They may be subject to confirmation or may even face the prospect of having to be re-elected. The Commission believes that the preferable course of action is not to require that justice operators face re-election or ratification, especially when the justice operators' election or ratification may be discretionary. The UN Special Rapporteur observed that the bias could be in the favor of justices' automatic re-election in states where re-election is required, unless a disciplinary proceeding in which all the guarantees of a fair trial have been observed has established serious misconduct on the part of the judge. Where the margin of discretion is in a system requiring a justice operator to run for re-election is problematic. It is also true that a justice operator looking to be re-elected or ratified runs the risk that he or she will behave in a manner to curry favor with the authority in charge of this decision, or at least to be perceived as doing so by those facing or standing trial. The Commission also believes that in order to strengthen independence, the term for which a justice operator is appointed should not coincide with the changes of government or the terms of a legislature. Next, the provisional status of justice operators. One of the most frequent problems in the region that undermines the independence of justice operators are provisional appointments without a predetermined term or established condition, so that they can be removed at any time and even without cause. The Commission believes that where appointments are provisional and for indefinite periods of time, without any guarantees of stability for the justice operator, the latter may make decisions for the sole purpose of pleasing the authority that determines whether to renew his or her appointment or make the justice operator permanent in his or her post. The free removal of justice operators creates objective doubts whether they can participate in proceedings independently without fear of reprisals. Although provisional appointments are very problematic for access to justice, the Commission notes that in some countries of the region, many justice operators function with appointments of this kind. In the case of justice operators with provisional appointments, must be the exception rather than the rule. Although the Commission understands that in exceptional circumstances it may be necessary to appoint judges on a temporary basis, such judges must not only be selected by means of an appropriate procedure, they must also enjoy a certain guarantee of tenure in their positions. The case of Reverend Trujillo versus Venezuela in 2009, which I was happy to be a member of the court at that time, the Inter-American Court has explained, where provisional judges are concerned, the guarantee of tenure means that they must be able to enjoy all the benefits of tenure until the condition subsequent is deemed to have been met. Therefore, the fact that appointments are provisional should not modify in any manner the safeguards instituted to guarantee that judges perform functions properly, which in the final analysis is in the defendant's best interest. Probationary periods. The Commission has observed that the laws in some countries provide for probationary periods to determine whether a person will, in the end, be admitted into the judicial career service. Not unlike what happens in the case of provisional status, justice operators required to undergo a probationary period may sometimes be subjected to pressures to take certain decisions or courses of action that serve the interests of the authority upon whom his or her permanent appointment depends, thereby putting his or her independence at risk.
The Commission is of the view that once the requirements under the merit-based competition have been met and the examinations passed, justice operators should be permanently appointed to the post for which they were selected, without any probationary period and without being subjected to any other discretionary evaluation that might affect their independence. Now, the role of political organs. It is not up to the Commission to decide which organs should intervene in the procedure for selecting and appointing justice operators, as this is a matter for each state to decide for itself. Nevertheless, the Commission has made clear that the norms for selection and appointment must include adequate safeguards to prevent other branches of government from influencing the independence of justice operators. I will now address the procedures used to select and appoint justice operators based on principles and criteria set out in this paper. In the case of the highest ranking justice operators, the Commission observes that the trend in the region is appointment by political bodies. Thus, the legislative or executive branches have a direct hand in the appointment of judges on the highest courts. In some countries, only the legislative branch participates, while in others, the executive branch plays the larger role. In a number of countries, both of them participate in the selection of the appointment process. The Inter-American Commission is of the view that a system in which the selection and appointment is by the political branches of government puts the independence of justice operators at risk, given the nature of the authorities who select them. The UN Special Rapporteur has observed that the involvement of the legislature in judicial appointments risks their politicization. Time and time again, the UN Committee Against Torture and the Human Rights Committee have expressed the concern when the executive is the one to have the last word. Given the risks involved when the executive and legislative branches make the appointments, the Commission notes that some states have established selection and appointment systems that feature safeguards to reinforce the procedures by circumventing partisan majorities or increasing the transparency of the procedures to make it clear to the public that the candidates selected are the best candidates based on merit and professional qualifications. One such safeguard the Commission holds is in the case of the judicial branch is election by a qualified majority vote of the members of the legislature, which ensures that the justice operator will not be selected by a simple majority vote. Even so, this does not preclude the possibility that there may be a political bargain among the parties concerning the appointment. Another safeguard is the involvement of the National Judiciary Council in the selection process, where it provides the legislature with a list of candidates for justices on the higher courts. This safeguard is further strengthened when the list of candidates has to be published in newspapers with nationwide circulations. Other countries provide for a different kind of safeguard, which is that the Supreme Court itself draws up a list of candidates for seats on the Supreme Court. The President of the Republic then selects the name of the candidate he or she will put forward for Senate approval. The Commission welcomes safeguards like those described above. Even so, it feels compelled to reiterate that what matters most in any selection and appointment procedure is that, substantively speaking, the states ensure that these procedures must not and cannot be perceived by the public as being decided on the basis of politics.
which would undermine the defendant's belief that justice operators perform their functions independently. To ensure this, certain basic principles must be observed, such as advanced publication of the announcements of the selection process, deadlines and procedures. Every candidate must be guaranteed an equal opportunity. Civil society must be involved, and eligibility must be based on merit and professional qualifications. Frequently, the proceedings do not involve properly prepared public hearings or interviews where the public, non-governmental organizations, and other interested parties have an opportunity to apprise themselves of the selection criteria, learn who the candidates are, and express their concerns about a given candidate. This gives the authorities in charge of these processes even greater latitude, which is not advisable. Like the United Nations Special Rapporteur, the Commission is recommending that judges of high courts as justice operators at all levels should be selected and appointed by an independent body. As the United Nations Human Rights Committee observed, the Commission believes that states would be best served by establishing a body independent of the government and the administration, whose functions would include appointments, promotions, and disciplinary actions at all levels, as well as reviewing remuneration to ensure that they are commensurate with the justice operators' responsibilities and functions. I now go to my concluding remarks. In the report, the Commission recommends that there must be established a regulatory framework for selection and appointment process that has the role to select and designate judges based on merit and professional skills. Such processes should establish objective criteria for selection and appointment to have predictable requirements and procedures for anyone wishing to participate. Furthermore, states must ensure equality and non-discrimination in the access to public functions, as adequate representation of gender, ethnic groups, and minorities in the judiciary. The Commission considers that a merit-based selection process, providing methods such as examinations, allows these institutions to assess objectively and to qualify the professional capacity and the merits of the candidate for office. The Commission recommends that such processes are preferably administered by an independent body. Furthermore, in order to strengthen the independence of the operator of justice that serve on the highest positions within the judiciary, the Commission believes that the hearings or public interviews properly prepared, in which citizens and non-governmental organizations and other stakeholders have an opportunity to meet the selection, to check the selection criteria, and to challenge the candidates and express their concerns and support is necessary. It also holds that there must be review to eliminate all rules that could result in the discrimination against those candidates aiming for a position in any of the institutions of justice, both those that clearly establish discrimination as those that are vague and broad, which guarantee situations of discrimination de facto. It recommends that legislative measures should be adopted to ensure the proper appointment of justice operators, and this implies ensuring clearly defined and sufficient duration to enable operators of justice to have the stability necessary for independence and autonomy with their work. Finally, it recommends the setting of periods of appointment and to do so accurately. All conditions to those justice operators which are subject to provisional periods as to guarantee that such stability of such periods
avoid free and untested removal. The Commission reiterates that the provisional appointment of justice operators should be an exceptional situation. And finally, I just say this word, which comes from me directly, and it's one which I've always known and has been quoted a great deal in the common law jurisdiction, that judges in our courts are the last bastion of justice, and therefore the most important arm of the state. Thank you. Agradecemos a la señora comisionada, asiento. Invitamos a nuestros panelistas, a la señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María Antonieta Josa de Parada, que pase por favor. También invitamos a que nos acompañe al doctor José Enrique Argumedo, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Luego de escuchar la conferencia de la señora comisionada, que nos ha explicado con mucho detalle los estándares y las recomendaciones que el sistema interamericano de derechos humanos ha dado para cualificar los procesos de selección de jueces de altas cortes, vamos a escuchar los primeros comentarios a cargo de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, que se va a referir a los aspectos de transparencia y acceso a la información en los procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Señora presidenta, por favor. Señor magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, compañera concejala y compañeros concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, señora primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Margaret McCann, estimado panelista, doctor José Enrique Argumedo, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señor representante para Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, don Alberto Brunori, quien nos dio un excelente mensaje a través de un video previamente grabado para este especial evento. Señor oficial senior del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, don Ramiro Orías. Señoras magistradas y señores magistrados de la Corte de Cuentas de la República, señora Procuradora General de la República, estimada licenciada Sonia de Madrid, señor Procurador en funciones de los derechos humanos, licenciado Ricardo Gómez, señores funcionarios del Tribunal de Ética Gubernamental, estimada vicepresidenta de CUSAD, licenciada Claudia Umaña, y demás funcionarios de la Fundación que la acompaña, cuerpo diplomático que nos honra con su presencia, señores cooperantes de las diferentes organizaciones y representantes de la sociedad civil, funcionariado judicial de las diferentes instituciones que igualmente nos acompañan, señoras y señores representantes de las diversas universidades del país, señor director de la Escuela de Capacitación Judicial, licenciado Fernando Marroquín Gallo, invitados especiales, amigos
y amigas de la prensa, señores y señoras, tengan todos y todas muy, pero muy buenas tardes. En esta tarde he sido invitada, gentilmente invitada, y me siento pues muy honrada de poder compartir con este selecto público y principalmente con los colegas, amigos de la mesa de honor, el trabajo que desde el Consejo Nacional de la Judicatura se ha estado desarrollando, y muy particularmente en relación al proceso de selección de los aspirantes a magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, basados en lo que es la transparencia y el acceso a la información en el proceso mismo de selección. Voy a referirme inicialmente a algo que ha sido bastante mencionado en esta tarde, y es la importancia de la independencia judicial para el Estado de Derecho, y la importancia que este mismo Estado de Derecho permitirá, o se ha convertido en un lugar común o en una idea generalmente aceptada en nuestros días. Luego hay discusiones de cómo entendemos el alcance de dicha independencia y con cuáles mecanismos debemos de garantizarla. Pero no cabe duda que la finalidad de garantizar los mayores niveles de independencia judicial se relacionan generalmente con los elementos básicos de ese Estado de Derecho, democrático, basado en una distribución del poder político que garantice precisamente la existencia de esos frenos y contrapesos como una forma antimonopolio de dicho poder. Los compromisos adquiridos, no solo por la Corte Suprema de Justicia, sino también por el Consejo Nacional de la Judicatura, en las distintas cumbres judiciales iberoamericanas, de las cuales se han suscrito instrumentos como el Estatuto del Juez Iberoamericano, las reglas de Brasil, los códigos o el Código de Ética Iberoamericano, vienen precisamente a fortalecer el principio fundamental de la independencia judicial, como uno de esos cánones principales sobre los cuales se cimenta el Estado de Derecho. Además, la misma Constitución de la República, la ley de la carrera judicial, la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, su reglamento, la ley y el reglamento de la carrera judicial y el manual de selección del Consejo Nacional de la Judicatura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Tribunal Constitucional versus Perú, en la sentencia del 31 de enero del 2001, estableció claramente que uno de los objetivos principales de la separación de poderes es la garantía de la independencia judicial, para lo cual se han ideado diferentes procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como para la destitución de los jueces. La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas, tal como lo ha externado nuestra vicepresidenta que ha antecedido a esta intervención. En similar sentido, entonces, la jurisprudencia constitucional salvadoreña, en la sentencia de inconstitucionalidad 18-2014, del 13 de junio del 2014, ha dicho que la independencia judicial no es solo un asunto de conciencia o una exigencia ética del juez, sino que ella implica una dimensión objetiva o institucional que va dirigida a prevenir por diversos medios y de un modo más efectivo toda fuente potencial de influencias indebidas sobre el juzgador. Asimismo, la Sala de lo Constitucional ha evocado
el Código de Ética Judicial, y lo ha citado, porque es un instrumento normativo que fue aprobado precisamente por la Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre del 2013 y se publicó en el Diario Oficial. Y este incluye dentro de los principios y deberes éticos de los destinatarios de este código el principio de independencia en su artículo 7. Dentro de este marco voy a precisar, debido al corto tiempo con que cuento para poder exponer lo que corresponde, algunas acciones que desde el Consejo Nacional de la Judicatura se han implementado para avanzar en el camino hacia la aplicación efectiva de los estándares internacionales e interamericanos sobre la selección de magistrados de las altas cortes, y específicamente cómo estos estándares han sido incorporados a la gestión institucional para que funcione como aportes valiosos en ese proceso de selección de magistrados para el año 2018. De modo que el actuar del Consejo Nacional de la Judicatura ha tenido como objetivo principal, y lo tiene, el contribuir al fortalecimiento de la independencia de los magistrados y jueces. Uno de los estándares al que me voy a referir es a la autonomía de las entidades a cargos de la preselección. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la misma ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la nueva gestión del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura se rige por ejes transversales, como son la transparencia, la modernización y la potencialización de las funciones sustantivas de seleccionar, capacitar y evaluar a los jueces, siendo un verdadero reto, no solo porque aporta a la consolidación de la democracia, sino que además contribuye de forma directa a ir mejorando la calidad del servicio de justicia en todas sus instancias y especialidades. En ese marco, el Pleno del Consejo, como una primera acción, fue promover las reformas a los artículos 62, 63 y 83 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura para fortalecer la transparencia y la publicidad de los procesos institucionales de selección de los aspirantes a cargos judiciales. Modificaciones que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el 18 de enero de este año. Se ha elaborado en esa lógica un nuevo manual de selección que permite sistematizar los procesos desde el ingreso a la carrera judicial, las promociones y ascensos y el proceso especial de selección a las altas cortes, como es la de magistrados del año 2018. Por otra parte, y para garantizar la relativa homogeneidad en los criterios de selección entre la lista del CNJ y la lista de las asociaciones de abogados, el artículo 44 del manual dispone que, conforme al artículo 72 del reglamento de la ley del Consejo, y previo a conformar la lista final y completa, el Pleno del Consejo revisará la lista parcial de los candidatos electos por los abogados, constatando el número de candidatos y si cumplen los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y el manual. El Pleno del Consejo, en ese caso, si hubiese algún hecho sobreviviente, solicitará a la FEDAES, es decir, a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, candidatos o candidatas sustitutos, en la forma y los plazos regulados por la ley. Ahora bien, ¿cuál es el perfil del magistrado? El perfil del magistrado, de acuerdo a los estándares a los que me he referido, habla de independencia e imparcialidad, honorabilidad
e historia de conducta intachable, conocimiento legal importante, habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita, compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial, compromiso con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos y la transparencia, la capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones tomadas, capacidad para mantener un balance adecuado entre un alto ritmo de productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del caso. Estos son los estándares de los que nos han hablado y los estudios que se han realizado. Ahora, ¿cómo el Consejo ha incorporado este perfil al manual? Y lo retoma desde el inciso tercero de la sentencia de 2015, del 24 de junio del 2016, porque en esa sentencia se estableció que para la decisión de la elección de segundo grado, refiriéndonos a ese otro aspecto, se deben de cumplir las exigencias derivadas de la honradez, moralidad y competencias notorias. Para eso es preciso que se detalle, en primer término, los perfiles objetivos del cargo para el que aspira, mediante la fijación de sus rasgos relevantes, que son los que deberán tenerse en cuenta en los procesos de selección. Eso dicta la sentencia, y esa parte fue asumida en el artículo 38 del referido manual, cuando en lo que es aplicable se aplica todo el proceso de convocatoria pública en los términos que se establecen en el artículo 13 y 14 de ese manual. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que se debe de cumplir con todas las exigencias constitucionales y legales, pero además se debe de contar con una serie de requisitos a los cuales me voy a referir casi al final. No sé cómo estaré de tiempo. Voy a pedirle por favor a los que lo controlan que me vayan indicando. Otro de los estándares es la capacidad para mantener ese balance adecuado. Entonces, ¿cuáles son los perfiles o los rasgos más importantes que nosotros hemos asumido? La independencia y la imparcialidad. Los altos conocimientos jurídicos del aspirante, que evidencian su pertenencia a una corriente jurídica del pensamiento jurídico. Y vean de que ese fue un aspecto que precisamente en la sentencia 74 del 2014 se mencionó, y el artículo 2 del manual lo recoge como tal. Luego tenemos la vocación judicial, que es requerida por la alta magistratura. Voy a pasar a un punto del estándar al que se refirió la señora vicepresidenta, a efecto de que quede evidenciado no solo el tema de la transparencia y de la publicidad, sino también el hecho de que el manual recoge lo que es el principio de igualdad. Con relación a la transparencia, se hablaba de que los aspirantes deberán o podrán ser entrevistados de forma pública. Pues efectivamente, y esto es en seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad 94/2014, donde en un auto del 24 de abril del 2015, la Sala de lo Constitucional ordenó repetir el proceso de selección del CNJ. Y entonces dijo, dicho proceso deberá ser público, transparente y sujeto a la verificación de los diferentes aspirantes y medios de comunicación, el cual se documentará en cada una de sus etapas, dejando constancia por cualquier medio tecnológico. ¿Y qué es lo que va a contener? Bueno, debe contener la valoración de los atestados que prueban o justifican el mérito, la idoneidad, la competencia y aptitudes de los abogados que se han postulado, las entrevistas realizadas a todos los profesionales, mismas que deberán ser públicas,
Es decir, que deberá permitirse el acceso de los candidatos y de los medios de comunicación, y en la que entre otros aspectos relevantes, se deberá determinar cuál es la corriente de pensamiento jurídico que sustenta al profesional aspirante, la deliberación y la votación pública. Vean ustedes que en este aspecto no podemos decir que la anterior selección no fue pública. Sí lo fue. Hubo entrevistas, hubo acceso a los medios de comunicación, a los medios y a las organizaciones civiles y demás. Pero ¿qué fue lo que faltó? Faltó la motivación pública. Eso fue lo que faltó. Entonces, el seguimiento de la sentencia, la misma sentencia, indica que no basta el acceso, que no basta la transparencia, sino que es necesario que la deliberación, la motivación, que no debemos de entender la motivación con la simple y llana decisión de decir a favor o en contra. Entonces, de acuerdo a esa directriz, el manual establece que en todo proceso de selección las entrevistas serán públicas. Y dentro de esto, según se dispone en el manual, recoge una serie de criterios para la evaluación. Pero voy a mencionar la parte de la motivación. La motivación nos indica, porque ya están aquí, pero ya me dijeron 5 minutos. 1 minuto. Bueno, la motivación, solo para cerrar esta parte de igualdad, van a disculpar. La publicidad permite conocer, pero la motivación, fíjense, el artículo 25 dice que la decisión será debidamente motivada. Debe de identificar a cada aspirante, debe de dar las razones por las que un aspirante no supera las distintas fases del procedimiento, la argumentación de los porcentajes de selección conforme a una tabla, que es lo que se conoce como barómetros e indicadores, los cuales ya están determinados en este manual. El manual ha sido discutido por jueces, juezas, representantes de las organizaciones civiles, han participado la mayoría, una muestra representativa del funcionariado judicial, así como de capacitadores y así como de organizaciones de la sociedad civil y de abogados en el gremio. Es decir, de que es el producto representativo de la comunidad jurídica en general. Es innegable entonces, para ir concluyendo, que el próximo proceso de elección será un campo de prueba para toda esta regulación. No negamos que es un proceso difícil en tanto que requiere no solamente que el compromiso, la dedicación, la disciplina, pero sobre todo la independencia, la cual no es exclusiva del órgano judicial. En la medida de lo posible, estos estándares interamericanos sobre la selección de altas cortes, y como toda obra humana, es perfectible. Y por ello es fundamental que el Consejo Nacional de la Judicatura la retome, porque así la retoma. El manual ha sido aprobado de forma unánime por el Pleno. Quiero que lo sepan, porque este manual no solamente ha sido trabajado, validado, observado por todas las instituciones y gremios que les he mencionado, sino que contamos con el apoyo también de la cooperación internacional. Ahora bien, esos procedimientos nos obligarán, por vía de la transparencia, por vía de la rendición de cuentas y de ese control ciudadano, a mantenernos en nuestra palabra de darle fiel cumplimiento, y que en el momento
en que nosotros revisamos esa lista de 15 sea la elección de aspirantes a magistrados y magistradas con los criterios basados en la idoneidad, la competencia, la honorabilidad y demás requisitos exigidos por la Constitución, la ley y los estándares a los que me he referido. Lo exige la Constitución, lo reclama nuestro país y estamos comprometidos con nuestro país. Es una labor de todos y es una labor y una función y un compromiso de país. Así que sin más estoy abierta a las preguntas después que el doctor haga también su exposición. Disculpe, doctor. A continuación, invitamos al doctor José Enrique Argumedo a tomar la palabra. Señora Presidenta del Consejo Nacional de la Legislatura y resto de miembros del Consejo, señora Procuradora General de la República, señora Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret Meckler, señor Ramiro Orillas, de la Fundación del Debido Proceso, y un cuerpo diplomático, estimados amigos y amigas aquí presentes. Quisiera verdaderamente tener la elocuencia necesaria para tratar este tema tan vital en la vida del país, que yo lo ubico de tanta importancia como la elección posterior del presidente de la República. Cabe afirmarlo verdaderamente que la elección de los miembros de la Corte Suprema y de Sala de lo Constitucional tiene una importancia como ella. Es un órgano fundamental del Estado. Ignacio Burgoa, el constitucionalista mexicano, escribió: la Suprema Corte es la autoridad que en nuestro orden constitucional y desde el punto de vista jurídico está colocado en situación de hegemonía sobre todas las demás autoridades del país, incluyendo el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Lo importante es la independencia de ella. Lo dice el artículo 172 de la Constitución, lo reitera también el artículo 186, que da la estabilidad. Es que la estabilidad del cargo es una garantía de independencia. Si va a estar bajo los vaivenes, y como muy bien nos lo dijo la vicepresidenta, con periodos cortos, no puede haber realmente independencia. Ya la sentencia de la Sala de lo Constitucional dijo que la afiliación a un partido viola el principio de independencia judicial, aunque con efecto hacia el futuro, dijo la sentencia, famosas ex nunc. Karl Lowesse, el alemán, dijo que en el mundo actual el problema de la división de poder se reduce al de la independencia judicial. Y que debe existir ausencia de subordinación al poder político, pero también al poder social y también al poder económico. No aceptar presiones ni amenazas de nada. Como alguien escribió, no jueces timoratos complacientes. Como escribió Couture, ese otro. Hallarse los jueces por encima de los poderes políticos y aún de las masas que pretenden presionar las decisiones. Masas, digo yo, que ejecutan directrices que no conocen ni el ABC del derecho, que no llaman a cuestionar decisiones judiciales. Pero con todo, nunca como ahora ha habido tanta independencia de los poderes. Nunca como ahora. Si revisamos nuestra historia, difícilmente podemos encontrar un periodo en donde el tipo ejecutivo judicial se maneja diferentemente. Y las críticas, ya lo dije en otro evento, las críticas que el ejecutivo lanza contra el judicial es señal de independencia. Porque antes no había esas críticas. ¿Por qué? Porque el judicial no obedecía la orden del ejecutivo. ¿Qué críticas le iban a hacer? Cuando el ejecutivo critica al judicial, está demostrando que el judicial no está sometido a ese poder.
Necesitamos un juez allá en la Suprema Corte, dominado por una pasión, por la pasión del Partido de Justicia. La firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero el gran problema es que suyo, mío, tuyo, de él, lo vuestro. Esa es la delicada labor que tiene que hacer el juez. Voy a decir un nombre, Héctor Dávila. Héctor Dávila decía recientemente: es un error que todo el que no es de un partido esté bien. Yo soy de un partido, decía Héctor, y soy más independiente que muchos que no son de partido. Tenía razón. Son menos independientes aquellos vinculados a ciertos sectores religiosos. Alguien que fue candidato dijo, hice lobby con todos los partidos. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿y qué prometiste en ese lobby que hiciste con todos los partidos? No debe de hacerse lobby con nadie. Si alguien que aspira a llegar a la Suprema Corte anda platicando con los partidos en las diferentes fracciones, yo creo que moralmente está descalificado. No debería aspirar a un cargo. Sus únicas vinculaciones con ellos en esa audiencia pública que pueden tener el Consejo de la Judicatura en su momento, cuando ya están en la Asamblea Legislativa. Pero no más andar platicando con ellos. Un político se fijando, dijo, cuando estuve en la corte, dijo, porque yo, el doctor Domingo Menda, ya está, el doctor René Hernando Valiente, que nos formaron 2 comisiones para investigarnos por nuestras decisiones, porque a la Asamblea no le gustó. Entonces Chavín dijo, quieren domesticar a la Corte que ha demostrado su voluntad de ejercer la independencia. Entonces está a favor de la independencia. Propusimos despartizar al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral desempeña funciones jurisdiccionales. Por eso ponen partido. Una parte para que maneje las elecciones y otra parte para que sea justicia la jurisdicción electoral. Exijamos, y digo en plural, exijamos ver el tema, sin embargo, con desapasionamiento. No se harán discriminaciones por motivos de opinión política, dicen los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Dos renglones que dicen mucho. Artículo 13 del Estatuto del Juez Iberoamericano. No se harán discriminaciones por motivos de ideología. Bueno, así me contradigo. Yo estoy a favor de la independencia. Que los políticos no se metan, traigo a bailar esto. Con me estoy contradiciendo. Tienen razón los estatutos. Si se toman en cuenta la ideología, quedaría vacante en un cargo. Todos en mayor o menor medida tenemos determinada inclinación. Pero guardemos de colocar como sinónimo afiliado a un partido político con un pensamiento político. Todos, en mayor o menor medida, tenemos alguna inclinación, pero no estamos limitados a aquel del partido político que nos habla reiteradamente, la disciplina del partido. Y lo vemos en los cuerpos legislativos salvadoreños y en cualquier otra parte. Ahí están los bloques que deben de votar de esta manera, y si no votan, está mal. Eso no puede hacerse en el órgano judicial. El órgano judicial no está al servicio de ningún partido, de la burguesía ni del proletariado, que son otras cosas ajenas al mundo judicial. José María Aznar, cuando se ordenó la libertad de los Henry Batasuna, el gobierno respeta la voluntad del tribunal. Ricardo Lagos, que fue el presidente de Chile, fue socialista, dijo: las sentencias de la Corte Suprema se respetan, no se discuten. Magistrado. Magistrado viene de mag, de man, maestro del foro. Y está con una cara de estudiantes. Para ser maestro del foro, comienzan a formarse desde la universidad. Allí, la experiencia que tengo, uno ya puede saber quién en el futuro va a poder obtener algunos cargos.
Y las personas van a decir, qué bien que fulano llegó. Y otros, no, mira ahí mal. De intriga llegan al cargo. Si están en la política. Y ese cómo llegó ahí. ¿Cómo es mejor llegar? Que la gente se alegre de que porque llegó. Pero eso de llegar a ser malo. Bien. Desde la época estudiantil. En la Constitución de 1824 no todos exigían ser letrados. 1824, la primera Constitución. Pero decía que merezca el concepto público de integridad y hombría de bien. Ya en 1841 ya se requería ser abogado. Y aquí, en línea que había escrito, puede ser algo que haga referencia a lo que dijo la señora vicepresidenta. En Canadá, 3 deben de ser de Quebec. En Bolivia y Ecuador, indígenas. Sí, darle representación a las minorías. La cuestión es que se pretenda que esos defiendan a las minorías. Esto ya no es independiente. Ustedes quieren defender los intereses de los franceses. No. Clarence Thomas, esa era de descendencia afroamericana, era un afroamericano en Estados Unidos. Y se dice, este traicionó, porque sus resoluciones no siempre fueron como lo que hubieran querido los afroamericanos. Era independiente, entonces tal vez hizo bien. Los tribunales constitucionales aparecen con la creación de los sistemas democráticos en Europa. Y los tribunales constitucionales no conviven bien con los demás poderes. Alexander Pickett dijo que los tribunales constitucionales son contramayoritarios, pero no me parece equivocada la afirmación. Muchas veces las resoluciones de los tribunales constitucionales están a favor de lo que la población quiere. Yo podría mencionar 2 casos salvadoreños. La renuncia de una persona a su trabajo, que no incontinua por misión, ¿a quién favorece? A la mayoría. Y ahora la reciente resolución de la guardería, ¿a quién favorece? A la mayoría. Así que no es cierto que son contramayoritarios. Según la escuela keynesiana, que enseñaba, lo dicho por el Tribunal Constitucional queda constitucionalizado por ser el intérprete final del derecho del país. Grave responsabilidad pues de los tribunales constitucionales, y la Sala salvadoreña es un auténtico tribunal constitucional. García Rentería, el español, es un hecho que la historia demuestra que los tribunales constitucionales ejercen un poder de revisar y de enmendar la Constitución. No nos extraña entonces que en El Salvador se haga. Y de construir preceptos constitucionales buenos de García Rentería. Y eso está allá, aquí y por otros lados. Por su parte, el alemán Carl Schmitt decía que la decisión es política, debe ser cuestión del jefe de Estado. Con jueces no independientes supeditados al poder político, sus actuaciones serán en todas formas conformes a la voluntad del jefe de Estado. Se incorporaría entonces en la realidad la idea de quien militara en el Partido Nacional Socialista, que la decisión la toma el jefe de Estado. Lo decía claramente. Pero si los magistrados van a estar al servicio del jefe de Estado, el equivalente sería casi el mismo, solo que buscarían un subterfugio para llegar a él. Vuelvo a citar a García Rentería. La Constitución con un empate desde la derecha y desde la izquierda. La Constitución con un empate desde la derecha y la izquierda. Y analizan a García Rentería por qué. También los tribunales constitucionales tienen un ataque de ambas partes. ¿Quién elige? Los diputados, los representantes del pueblo, o las cúpulas de los partidos integrados muchas veces por no diputados. Yo creo que lo último. Y las cúpulas de los partidos
partidos integrados por gente que no es diputada, pero usted no es diputado porque debe votar. Sí, los diputados harán las entrevistas, estarán allí, pero al final de allá les dirán cómo debe de ser la comunidad. Para el Tribunal Constitucional se requiere amigos de la filosofía, la más relevante corriente de pensamiento jurídico, lo moderno. Se podría hacer un examen de los aspirantes con análisis de sentencia como en Ecuador, casos hipotéticos, preguntas sobre hermenéutica, y preguntarle sobre derechos naturalistas, derechos teológicos, de naturalista, racionalista. Y los diputados podrían entender las respuestas que les van a dar los aspirantes al cargo. Y el positivismo, sí, soy positivista, que tú lo eras, pero porque había en función social. Kelsen también lo era. Y si alguien llega a hablar del uso alternativo del derecho, no sé, nosotros mismos no lo entendemos. Hay que elaborar normas para elaborar el llamado baremo. Así como un concurso de la CAP que se le pone puntaje. La Corte de tener que dar la pluma y una palabra. No siempre para la China y a mí no se cree de calidad. De moralidad notoria. A mi juicio, si nos metemos a cuestiones de filosofía, eso es moralidad. ¿Qué es lo moral? Yo no tengo que limón al salir de la iglesia. Lo moral son normas unilaterales, y las queremos convertir en bilaterales. La selección debe ser objetiva. Aquí, las dos que me antecedieron en la palabra han explicado todo lo que se debe hacer y lo que el Consejo está haciendo. Para escoger a un cajero, a un laboratorista, se exigen tal vez más requisitos para ser magistrado de la Corte. Para ser empleado de cuarta categoría, le piden más requisitos para ser magistrado de la Corte. Eso me han explicado. ¿Qué le pide solvencia judicial? ¿Qué tal que los candidatos van a sacar la solvencia a ellos personalmente? ¿Qué les gusta estar haciendo las colas en la mañana? Y que le pongan el detector de mentiras como alguna empresa, un examen psicológico. Ya me pusieron que debo determinar. Es esencial tener procedimientos adecuados para la decisión de los jueces. Se le confía un gran poder a los jueces. Que mal empleado puede llevar a que se cumpla aquel aforismo. Lo digo en italiano, lo digo en latín, res judicata, fácil, algo libro, de cuadrado rotundo. La cosa juzgada convierte lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo. Qué torpe sería si se eligiéramos a magistrados de esa, para que emitan sentencias de esa manera. La ciudadanía debe interesarse, cumplir y cumplir, ¿verdad? Porque se cumpla la Constitución y el artículo 73 de la Constitución. Juan José Rousseau, cuanto más interesados estén los ciudadanos en los asuntos públicos, mejor constituido estará el Estado. En el mismo momento en que alguien diga, a mí no me importa, podemos afirmar que el Estado está perdido. Por eso tenemos que interesarnos nosotros en la nueva elección de la Corte. Y con esto sí, concluyo, don Ángel Osorio Gallardo en su libro El alma de la toga, la rectitud es más importante que el conocimiento. Primero ser bueno, luego ser firme, después prudente. La ilustración viene en cuarto lugar de segundo filosofía. Yo creo que el éxito está en combinar todo lo enunciado. No es sencillo, pero se puede. No es sencillo, pero se puede. Hay un peligro. Dice, no se van a elegir magistrados. Artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos no tiene constitución. Si alguien se prestara conscientemente a no elegir magistrado, vale decir, nos quedaríamos sin constitución. No basta declarar derechos, hay que protegerlos. ¿Quién va a proteger los derechos? ¿De qué me sirve que me digan libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho a sindicalidad? ¿Quién va a proteger eso si no es salvo? Es grave. Nos quedaríamos sin constitución. Con la ilusión de que se concretice lo que pide la sociedad civil,
cúpulas de los partidos, que no los diputados, no frustren a la sociedad civil. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas invitados. Todavía nuestros colaboradores están recogiendo algunas preguntas y si hay más preguntas, por favor, entréguenlas. Vamos a empezar con una primera ronda de algunas que han sido alcanzadas. Tenemos aquí una pregunta para la señora comisionada. Y hay una segunda pregunta para la señora comisionada que nos dice de qué manera la sociedad civil puede participar en los procesos de selección de los magistrados de la Sala Constitucional para garantizar una mayor transparencia del proceso. Thank you very much for the question submitted to me. I'll answer this civil society question first. As I stated in my paper, it is vital for civil society to participate in the selection process for candidates for the judiciary. And one of the ways which the Commission has thought it best for civil society to do that is that when judges have been interviewed publicly, that they participate and fully engage in that process by questioning the judge as to how the judge will conduct themselves in relation to making good, appropriate, just, and equitable decisions. And this can be done and has been done by civil society, certainly in the international arena for appointment to the Commission and to the Court. And it has, and I think, personally now, not the Commission, that it proves to be a good and firm means of the public involving itself in the process, because it's not just that a chosen group questions the candidates. That's not the Commission's view. And that this is published in the media. It is the involvement of civil society and citizens in the process of questioning the candidates and making criticisms if they choose and saying, publicly, I don't think this person is qualified because of this and that reason, or I support this candidate because of this and that reason. So I think that's all I can say on that question. This one, I believe, refers to membership in political parties and candidates of high courts, and whether that in El Salvador there is a rule from judgments of the Constitutional Chamber prescribing that members in a political party blocks any citizen to be a judge. What is the point of view of the Commission on this topic? Is this a kind of discrimination? Well, I think it is universally held, and Professor did answer that really. It is universally held that if the person is an active political party member, they ought not to be a candidate. But of course, judges are citizens and are entitled to all citizenship.
rights and freedoms. And so, having a belief, a political belief, is human, and you're humanly entitled to that. But active participation in a political party is generally held not to be acceptable for a candidate in the high judiciary. Muchas gracias, señora comisionada. Ahora vamos a tener algunas preguntas para la presidenta del Consejo. La primera dice si la lista que será enviada a la Asamblea estará ordenada por el mérito respecto de los 30. Hay una segunda pregunta sobre si los antecedentes de los candidatos serán públicos. El manual no lo dice. La tercera pregunta, que si no cree que pedir la sustitución de candidatos a la FESADE podría derivar en alguna demanda de inconstitucionalidad, y si podría referirse al control adecuado del funcionamiento de altas cortes, qué sucede si violentan derechos de forma evidente. Bueno, antes de responder las 4 preguntas que están directamente vinculadas con el proceso de selección y con el manual, voy a hacer referencia a la sentencia 122/2014, que es la inconstitucionalidad que se dio a las 10 horas con 40 minutos del 28 de abril del 2015, y es que se refiere al principio de la independencia partidaria. Y esto en ocasión a que a la señora vicepresidenta le hicieron una pregunta que estaba vinculada con una situación como muy particular y directa nuestra. Y al respecto, la Sala de lo Constitucional cita el principio constitucional haciendo acotación específico a ese punto, que existe un deber jurídico constitucional exigible a todo funcionario público de elección de segundo grado, para que se abstenga de tener algún vínculo político partidario, ya sea formal o material, y en general acatar influencias derivadas de cualquier sector de poder, ya sea económico, gremial, sindical, etc., durante el ejercicio del cargo para el cual fue electo, y actuar exclusivamente conforme a lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la independencia es un requisito que se debe tenerse y acreditarse antes de la elección y mantenerla dentro del periodo del ejercicio efectivo del cargo. Y hay otras acotaciones precisamente en esa inconstitucionalidad 122. Con relación a la primera pregunta que se refiere a la lista de los 15, y luego tenemos, si me la permite, por favor. Los antecedentes de los candidatos serán públicos, el manual no lo dice. Desde el momento en que la motivación de la selección, al momento de la votación, se deben de indicar para el caso por qué motivos es que una u otra persona no ha sido seleccionada, y esto podría tener razón, por ejemplo, con una constancia de una vinculación política formal, ¿verdad? Eso lógicamente se tendrá que decir. Ahora, hay antecedentes o documentos que pueden causar ciertas dificultades con relación al derecho a la intimidad y al derecho de la protección de los datos de la persona. Pero en el tema de denuncias, eso es público, ¿verdad? De hecho, nosotros publicamos en el portal de transparencia todas nuestras actas, y ahí se establece para el caso cuáles son los requisitos que se han cumplido de las personas que han sido seleccionadas para integrar una terna. Y en eso se hace constar precisamente si tiene o no tiene denuncia, porque la lógica es que no tiene denuncias, que tiene una muy buena evaluación, de ser excelente, de satisfactorio con mérito, que no tiene denuncias en la Procuraduría General de la República, no debe alimentos, no tiene denuncias en la Fiscalía General de la República,
no tiene un juicio de cuentas, está solvente en probidad, está solvente en la Corte de Cuentas y así sucesivamente, porque nosotros sí estamos recibiendo todos los documentos que nos permitan acreditar desde el ingreso o en las promociones y ascensos de los jueces. Habrán documentos como por ejemplo los antecedentes penales que no se los solicitamos a los jueces porque desde el momento mismo en que están fungiendo como tal, pues debemos de entender que no están con ningún tipo de antecedente. Sin embargo, la solvencia sí. Y lo que mencionaba el doctor, retomando ese punto de que no les gusta ir a hacer las colas, sí, es cierto, hemos tenido cierta resistencia, pero nosotros también en el manual hemos considerado solicitar directamente nosotros algunos documentos para ahorrarle, ¿verdad?, ese trabajo de más al postulante. Y nosotros lo pedimos directamente a las instituciones con las cuales podemos tener un acceso más directo. La lista que será enviada a la Asamblea, que será ordenada por el mérito respecto de los 30, no, es respecto de nuestros 15, porque la selección de las edades, ¿verdad?, ellos elaboran su propio reglamento, ¿verdad? Entendería que cuando uno la remita debe de ser igualmente de mayor a menor. Así tendría que darse, pues, porque nosotros tenemos unas tablas que nos permiten precisamente establecer la nota mayor, la nota intermedia y la nota menor. ¿Quién puede controlar el adecuado funcionamiento de las altas cortes? ¿Qué pasa si violentan derechos de forma evidente? Esta pregunta la controla la sociedad civil, la controla nosotros mismos, la Sala de lo Constitucional. Es decir, que todo el aparato administrativo, judicial y precisamente de autoridades de las universidades, docentes públicos en general, los medios de comunicación juegan un papel bien importante en todo esto. ¿No cree que podría la sustitución de candidatos de la FEDAE derivar con inconstitucionalidad? La sustitución no es que se haga de forma arbitraria. La ley establece que es de los mismos, que la sustitución se hace de los mismos que fueron a votación, ¿verdad? Nosotros no podríamos, bajo el punto de vista de la FEDAE, traer a una persona a sustituir a otra que ha pasado por un proceso democrático de elección, que es a través de la elección. La FEDAE lo que tiene que asegurarse es que su proceso, ¿verdad?, también tenga las exigencias, ¿verdad?, que están establecidas en la Constitución con los indicadores a los que nos hemos referido. Y creo que el manual de selección tiene bastante información que puede ser recogida de alguna forma en el reglamento, pero esa es una función muy particular de las FEDAE. Así lo establece la ley y hay una sentencia también de inconstitucionalidad, no es una sentencia en amparo, que resolvió un amparo donde ya se reconoce también la legitimidad y la posición de las FEDAE en este escenario de elección de magistrados de corte. Nosotros tenemos como función no solamente integrar la lista, sino también supervisar, ¿verdad?, acompañar a las FEDAE en ese proceso de elección a través de las votaciones que se llevarán a cabo conforme al procedimiento que ellos estarán estableciendo para esos fines. Creo que ha agotado todo. Muchas gracias. Tenemos también 3 preguntas para nuestro estimado doctor José Enrique Argumedo. La primera nos pregunta: ¿cómo explica que la actual Sala de lo Constitucional sea bastante independiente cuando la selección de sus miembros fue el resultado de una decisión política? Posteriormente tenemos la segunda pregunta que nos dice: soy estudiante, algún día quisiera ser magistrado, sin embargo pertenezco a un partido político y no podré no cumplir esas funciones el
diría que quisiera ser magistrado, no debería primar solo la capacidad técnica del abogado. Y finalmente, ¿cómo medir la honorabilidad? ¿Qué baremo utilizar? Bueno, respecto a la independencia de los magistrados de la sala, lo que me está indicando es que hicieron una buena elección, porque si pretendían que los iban a dominar por el producto de una negociación política, pues se equivocaron. Tal vez no lo pensaron así, pero en el momento que escogieron a ellos, recuerdo que un juez de la Corte Suprema Norteamericana dijo: a mí me escogió, no recuerdo tampoco qué presidente, se lo agradezco, pero yo no estoy al servicio de él, sino que de la justicia. Entonces, aunque fue negociación política, los señores magistrados han demostrado que no tenían por qué estar supeditados a quienes habían tomado esa decisión. ¿Cómo medir la inmoralidad? Pues es que yo estoy leyendo moralidad. ¿Cómo medir la honorabilidad? ¿Qué baremo utilizar? Son cuestiones bastante difíciles. Pero, veamos. Se presume, y me voy a la cuestión delictiva, se presume que todos son inocentes. Y si eso lo llevamos al campo administrativo, que ya la sala lo ha dicho, también se presume que en infracción administrativa toda la persona es inocente. Se presume, diría yo, usted me está pidiendo mi opinión, pues contesto la mía, que todos somos honorables. ¿Y cómo votar esa presunción? Bueno, demostrando que ahí está fulanito, que está aspirando al cargo, pero sin embargo resulta que esto y esto y esto ha pasado. Ya tenemos experiencias en nuestro país. Alguien aspiró a ser fiscal general de la República, y si me acuerdo el nombre, pero no lo digo. Sin embargo, le sacaron ahí esto y esto y esto, lo que le hizo hasta perder la judicatura y que le dieran un proceso contra él. Entonces, quien aspira a un cargo de estos, debe saber que realmente no tiene cosas que se le vayan a señalar. Recientemente en Cuba se hizo un concurso de oratoria y una de las muchachas dijo: el primer acto de corrupción que hace un aspirante a un cargo es aspirar a un cargo por el cual no llena los requisitos. Entonces, si alguien no es honorable, ahora que está abierto al escrutinio público, le van a señalar esto y esto y esto y eso. Así que lo preferible es que mejor no compita. Soy estudiante, algún día quisiera ser magistrado, sin embargo pertenezco a un partido político. Bueno, si es estudiante y aspira a ser magistrado, que llega a los 40 años, a lo mejor los partidos políticos que existen ahora ya no van a existir. Recuérdense que en Italia el Partido Comunista desapareció, la democracia cristiana desapareció y en los partidos grandes, a lo mejor ya no existen esos partidos. Y si aspira a ser magistrado, pues el tiempo ahorita como para que se retire. No debería primero la capacidad técnica, sí la capacidad técnica, pero también demostrar que no es un activista política. Porque si va a ser un activista política, el juez debe ser imparcial. Y también repito algo que ya dije en un lugar: si es de derecha, pero siente que la gente de derecha no tiene la razón, que va a dar la razón a los trabajadores. Ya la inversa, alguien puede ser de la izquierda, pero si el sector patronal tiene razón, se lo va a dar. No estar apegado a cierta ideología, sino que buscar la verdad apegada a la Constitución. Sobre la moralidad notoria, el manual establece algunos parámetros o barómetros, pero también se ha implementado la prueba psicológica y sociolaboral, que no está dentro de los barómetros, pero nosotros consideramos que puede ser
importante que tenga algún tipo de condenación. Vamos a tener un último comentario para cerrar el evento a cargo de la comisión. I thought about when we were answering the questions about belonging to political parties or indeed some other associations. I remember when I was serving was elected to serve in the Inter-American Court, that none of us could belong at the time to even a civil society organization. We had to resign from all such associations because, as has been stated, our impartiality could be jeopardized in that way, because all sorts of cases come up before the court. And if you have certain beliefs in your civil society organization that you belong to and fought in and lobbied in and so on, you would tend to make your decisions on those basis and what you practice. So that was required of us, and I have maintained that position of my association with civil society organizations, which I headed as president for many years before I was elected. I have cut all ties with, much to my sorrow, but it's necessary because serving in tribunals where you decide the fate of people or states is something that I think the public has to see done with the highest levels of integrity. And the matters I mentioned earlier may be able, and one of those important things is security of tenure, because if you do not have security of tenure, you can blow to the wind of any person who would assist you and ensure that you reap the benefits you hope to get. So security of tenure, independence completely is vital. And our courts are so important for maintaining all levels of a proper democracy, and which is very important in our region and our hemisphere. We're seeing certain regressive pieces of legislation being passed in legislative assemblies, which is of concern to the Commission of various issues relating to various issues. And so we hope that we could have the strongest panel of judges in the higher levels of judiciaries, and especially in the constitutional courts of states. And I pray that the upcoming election here would give such a court to this beautiful country of El Salvador. This is my first visit to El Salvador, and I noticed the beauty of your country. It is beautiful and something you should be proud of. Could I take this opportunity of thanking the interpreter for ensuring that I understand what was said? You are absolutely superb, so thank you. Recordando que la independencia judicial es una garantía doblemente reforzada porque protege el derecho de los jueces frente a los poderes externos, pero principalmente protege y garantiza el derecho de los ciudadanos de acceder a una justicia independiente e imparcial. Con eso, este acto ha concluido. Los invitamos a compartir los refrigerios en la terraza contigua. Muchas gracias.